Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Noticias 7. Les contamos que mañana es el último día para publicar encuestas y pronósticos electorales según el cronograma del Consejo Nacional Electoral. Enseguida con esta y otras informaciones. Bienvenidos. A un día de que finalice el plazo para difundir encuestas, Lenín Moreno Garcés es el candidato más opcionado para ganar las elecciones. Varias organizaciones políticas, sociales y ciudadanas manifestaron su apoyo al binomio de Alianza País para la segunda vuelta del 2 de abril. La Organización de Naciones Unidas ubica a Ecuador en el grupo de países con alto desarrollo humano. La justicia brasileña confirmó que hasta el 1 de junio no dará a conocer ningún nombre de funcionarios de los 11 países que habrían recibido sobornos de la empresa Odebrecht. Y en Argentina, los maestros iniciaron un paro nacional de 48 horas, que finalizará este miércoles con una marcha en los exteriores de la Casa de Gobierno. La empresa Market presentó los resultados de su última encuesta, la misma que ubica a Lenín Moreno Garcés como el más opcionado para ganar estas elecciones. El plazo para difundir encuestas finaliza este miércoles 22 de marzo. El expresidente de la Cámara de Comercio de Quito y propietario de la empresa Market, Blasco Peña Herrera Solá, dio a conocer los resultados de su última encuesta. Ubica a Lenín Moreno Garcés con 52,1%, frente a 47,9% que obtuvo el candidato del Movimiento Creo, Guillermo Lasso. Lenín Moreno, el binomio de Lenín Moreno y Jorge Glass se encuentran liderando las opciones con una diferencia suficiente para estar fuera del margen de error. Peña Herrera aseguró que de acuerdo a la encuesta, el 85% de los consultados han tomado una decisión de por quién votar. El nivel de confianza obtenido sobre la muestra total aplicada es del 95%, con un margen de error de más o menos 2,8%. El representante de Market se refirió también al ambiente que se generó luego de la primera vuelta de elecciones. Criticó a quienes denunciaban un presunto fraude. Pero si una persona denuncia irregularidades y luego dice que los resultados de su encuesta o de su exit poll son exactos a los resultados del CNE, se pueden sacar dos conclusiones: o está avalando las irregularidades o simplemente está hablando incoherencias. E incluso cuestionó la actitud de un grupo de personas que se manifestaron en los exteriores del CNE y a través de redes sociales. Principalmente clase media alta, ¿no es cierto? Perdió la cabeza el día de las elecciones. Y hay que pensar, ¿cuántas personas son las que se manifestaron a través de las redes sociales, las que salieron a las calles? Sí, la gran mayoría de ecuatorianos simplemente siguió su vida. Hace pocos días, otra empresa, Perfiles de Opinión, difundió los resultados de su encuesta en la que ubica a Lenín Moreno a la cabeza con un 51,02%, mientras que Guillermo Lasso con 35,53%. El 87% dice que ya decidió por quién votar. La empresa Diagnóstico también presentó los resultados de su encuesta. En ella Moreno obtuvo el 50,61% de apoyo frente al 36,72% de Lasso. Las encuestas se pueden difundir hasta 10 días antes de las elecciones, es decir, hasta las 12 de la noche de este miércoles 22 de marzo. Fabricio Ceballos, Ecuador TV. Y en el Día Mundial del Síndrome de Down, las manuelas que trabajan de forma voluntaria a favor de las personas con discapacidad llegaron al sur de Quito para compartir un mensaje de inclusión y compromiso. Rocío González, esposa del candidato presidencial Lenín Moreno, también estuvo presente. Andrés tiene síndrome de Down. Se considera un triunfador porque incluso parte de su tiempo lo dedica a la motivación. Está claro que los derechos de las personas con discapacidad no son negociables, que su conquista obedece al trabajo que ellos mismos emprendieron, pero sobre todo con el apoyo de una política gubernamental que lo posibilita. Dios lo hizo así y así. Tenemos que respetarnos. Así como yo soy uno es negro, otro es blanco, otro es café. Es igual que todos. Tenemos una capacidad y tiene que aceptar tal como somos. Y en este marco se instaló una feria inclusiva, sin barreras, solidaria,
porque la participación se mira en todas las edades y condiciones. Y porque las manuelas, así llamadas las voluntarias de este trabajo, entienden que existen tareas pendientes a pesar de los grandes pasos. Hay todavía tantas necesidades que nuestra compañera Rocío está al frente y va a seguir trabajando, y eso es nuestra esperanza, porque independientemente del presidente que llegue a gobernar nuestro país, la misión debe continuar. Aquí mismo, Rocío González de Moreno compartió con ellos y ofreció un mensaje de esperanza, de compromiso por continuar en este trabajo. Y a trabajar porque en este Ecuador, que es uno solo, todos tengamos cabida y gocemos de iguales derechos y oportunidades. En sus recorridos incluyó la visita a familias que reciben el apoyo de la misión Joaquín Gallegos Lara y de quienes esperan más atención. Ahora estamos visibilizados. Yo no voy a tener ningún cargo, como siempre lo he hecho, yo escucho, acompaño y trato de ser un enlace. Se estima que en el Ecuador existen unas 72.000 personas con alguna discapacidad y de ellas 8.000 tienen síndrome de Down. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Representantes de la Confederación Nacional del Seguro Social Campesino también se unen al binomio de Alianza País. Ellos critican las propuestas privatizadoras del postulante de derecha y pidieron a la Fiscalía que investigue las empresas de Guillermo Lasso y de los hermanos de Andrés Páez. Miembros del Seguro Social Campesino de más de 20 provincias del país se reunieron este martes para expresar su apoyo a Lenin Moreno y Jorge Glass. Dicen que respaldarán el trabajo efectuado por el gobierno en defensa de sus derechos. Dará atención a las diferentes propuestas que vengan desde los sectores populares, que vengan desde las organizaciones sociales, que vengan desde la ciudadanía. En este espacio cuestionaron la campaña que emprende el candidato de oposición Guillermo Lasso y detallaron por qué. Toda intención de privatizar al Seguro Social Campesino, nos levantamos miles y miles de afiliados para decirle no a la privatización. Estamos por reivindicar nuestros derechos, por emancipar cada uno, por conquistar estos derechos que aún faltan. Pidieron a la Fiscalía que investiguen las empresas de Lasso, quien indican fue uno de los mayores beneficiarios del feriado bancario. Tenía 1 millón y luego la empresa aparece con 31 millones. Por eso, compañeros, estamos pidiendo a la Fiscalía que proceda a investigar al señor Lasso y a los hermanos de Andrés Páez ante las evidencias de una posible evasión de impuestos y lavado de dinero. La Confederación Nacional del Seguro Social Campesino representa a más de 1.200.000 beneficiarios en el país. Olga Velasco, Ecuador TV. Y varias organizaciones políticas, sociales y ciudadanas manifestaron su apoyo al binomio de Alianza País en lo que será la segunda vuelta del 2 de abril. Ecuador Unido es un colectivo que agrupa 12 organizaciones sociales y ciudadanas que han tomado la decisión de respaldar al presidenciable Lenin Moreno. Por un solo objetivo, por un solo propósito, que es garantizar que nuestro compañero Lenin Moreno Garcés llegue a ser el representante de los ecuatorianos este 2 de abril. Para quienes conforman Ecuador Unido es imperante que el Estado ecuatoriano mantenga las políticas sociales en beneficio de la mayoría de ciudadanos. Vamos a coger todo lo bueno para avanzar hacia el futuro, no eliminar lo que bien se ha hecho. Aquí se encuentran emprendedores del sector privado que coinciden con las propuestas del gobierno de Lenin Moreno. Proponle es una iniciativa privada de empresarios y emprendedores, como somos todos los ecuatorianos, que apostamos por nuestro país. Por otra parte, militantes del Partido Avanza, quienes integran el colectivo Nación, también hicieron pública su resolución de alentar al binomio de la lista 35. Nosotros queremos un país de paz. Hay cosas buenas que ha hecho el presidente Rafael Correa en estos 10 años. Aseguran que tras varios diálogos con Lenin Moreno, él acogió varias de sus propuestas. Que si él gana la presidencia de la República, se ponga a la altura de las circunstancias y deje su impronta en el Ecuador. Alexis Moncayo, Ecuador TV. En Azuay son varios los partidos políticos que apoyarían a los candidatos de la lista 35. Además, el Movimiento Ciudadano afirmó que Lenin Moreno y Jorge Glass son la mejor opción para el país. Ahora se trata del movimiento Conduce. Lo conforman los choferes profesionales del país, quienes dicen respaldar masivamente al binomio Lenin Moreno-Jorge Glass. Estamos presentes aquí los conductores profesionales para, a nivel nacional, darle el respaldo incondicional a Alianza País.
A este movimiento ciudadano se suman bancadas políticas, el Partido Socialista Ecuatoriano y el Partido Comunista Ecuatoriano. Esta decisión colectiva, histórica, se sustenta en los principios defendidos por el Partido Socialista Ecuatoriano. Pero también estamos convencidos que la llegada del compañero Lenín Moreno a la presidencia marcará una nueva etapa en el desarrollo de este proceso. Se adhieren también fuerzas políticas que en la primera vuelta electoral tenían candidatos distintos. Fuerza Social y Centro Democrático dicen que deben ser coherentes con el desarrollo logrado en el país durante los 10 últimos años. Por eso su apoyo a la lista 35. Fortalecer los cambios que ha tenido el país o estancarse con una política neoliberal muy complicada. En ese caso, Centro Democrático va a sumar todos los esfuerzos de la organización política para fortalecer la propuesta de Lenín Moreno. No podemos permitir caer en la deriva. La patria debe caer en las manos de los que ya han demostrado capacidad y honestidad. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Y también los integrantes de la Asociación de Emprendedores del Ecuador hicieron público un comunicado en el cual expresaron sus inquietudes a los dos postulantes a la presidencia de la República, además de su preocupación ante la propuesta del candidato de Creo de eliminar la Cenecit y las consecuencias que esto acarrearía. Exigimos a los candidatos de la segunda vuelta, Guillermo Lasso y Lenín Moreno, a desarrollar en detalle sus propuestas, en especial aquellas vinculadas al emprendimiento. Ambas carecen de acciones concretas y fuentes de financiamiento. Sexto, en este particular merece destacar que la eliminación de la Cenecit propuesta por el candidato Lasso implica la muerte del banco de ideas, el sistema de incubadoras de empresas acreditadas y los incentivos fiscales que se derivan de estas herramientas, que son de vital importancia para el ecosistema emprendedor y que han demostrado el reconocimiento mundial de sus resultados con emprendimientos como Hanais, Energy y Livebooks. Continuar con el proceso de reconstrucción es uno de los compromisos de Jorge Glass. La población manabita mostró su agradecimiento al postulante a la vicepresidencia por el respaldo brindado tras el terremoto. Manabí fue la provincia más golpeada tras el terremoto del pasado 16 de abril. A un año de que se recuerde este trágico suceso, su población no desmaya en su afán de levantarse y reconoce que en ese proceso tan complejo nunca estuvieron solos. Todo Puerto Viejo, Manabí, estamos muy agradecidos con el gobierno. Ojalá se cumpla, sea presidente Lenín. Estamos agradecidos por la revolución ciudadana, por las obras que se ha hecho aquí el presidente. Y queremos seguir con Lenín Moreno también, porque él también es un gestor por la gente de los miniguarios que le dio vida a esa gente que no tenía vida. Quien enfrentó la difícil situación fue el vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel. Este martes visitó Manabí para agradecer el apoyo recibido en las elecciones del 19 de febrero y para asegurarles a los manabitas que la reconstrucción no se detendrá. Fue una promesa reconstruir Manabí. Lo estamos haciendo y lo hacemos en conjunto con los manabitas. Fuimos muy honestos al decir que nos iba a tomar esto al menos 3 años. Ya va a ser el primer año. Tenemos prácticamente todos los planes de vivienda en construcción. Durante la caminata por el mercado central de Puerto Viejo, Glass recibió demostraciones de agradecimiento de todo tipo. Carlos Zambrano, comerciante del cantón Montecristi, dijo sentirse orgulloso de que el vicepresidente de la República porte un sombrero hecho por sus propias manos. Agradecido por todo lo que han hecho, tanto ahora en el terremoto y con lo que se ha venido haciendo, las carreteras, hospitales, educación y todo. Este mercado resultó afectado tras el terremoto y en pocos días iniciarán los trabajos de construcción de una nueva infraestructura cuyo costo aproximado es de 13 millones de dólares, los cuales se financiarán con los recursos obtenidos por la denominada Ley de Solidaridad. Se han invertido más de 1.200 millones de dólares. El plan de reconstrucción puede costar más de 3.400 millones de dólares. Pero todavía tenemos una planificación presupuestaria para llegar a los 2.400 millones de dólares. Así que es mucho lo que se ha hecho. Entonces esperamos que siga Lenín con el mismo proyecto político, con la Revolución Ciudadana. ¿El otro candidato se ha reunido con ustedes, los pequeños comerciantes? ¿Los ha visitado? ¿Ha hablado con ustedes? Lamentablemente no ha venido, le digo, y a estas alturas ya no vendrá porque fue una persona declarada no grata aquí en Manabí por todo lo que pasó. En las elecciones del pasado 19 de febrero, el binomio presidencial de Alianza País obtuvo en Manabí el 54% del respaldo popular. Esta es considerada históricamente una de las cifras más altas de aceptación popular en esta provincia. Con imágenes de Marlon Chica, César Eduarte, Ecuador TV.
Y la Red de Maestros confirmó la realización de un diálogo con el candidato Lenín Moreno Garcés del movimiento Alianza País. Sus dirigentes aseguran que en este encuentro se busca acercar las necesidades de la ciudadanía a los aspirantes a Carondelet. Sin embargo, lamentan que hasta el momento el aspirante de Creo, Guillermo Lazo, no haya aceptado esta cita. Y los académicos se refieren al plan Toda una Vida de Lenín Moreno como una propuesta que prioriza el eje social en una visión integral de desarrollo. Modelos similares, por ejemplo, el uruguayo, que no deja de considerar al sector privado como un aliado estratégico para el logro de sus objetivos. Andrés Mideros, economista de la Universidad Católica, analiza el plan Toda una Vida como una propuesta que se deriva de una visión progresista de la izquierda. Erradicar la pobreza monetaria en niñez, la pobreza monetaria en adultos mayores, la pobreza estructural desde el déficit de vivienda y sin duda un eje que no se menciona mucho en este plan, pero que es el trabajo de agua potable y saneamiento. Una idea que tomó como referencia a modelos como el uruguayo y otros de la región, que no se limitan a una redistribución ortodoxa de la riqueza. Sí puedes encontrar varios paralelismos a nivel internacional, a nivel de política comparada, por tener un referente en donde se dé el paso de considerar la política social a lo largo del ciclo de vida. Ana María Larrea, antropóloga y experta en desarrollo social, señala que uno de los elementos distintos de la propuesta venezolana es el cambio de la matriz productiva, ya que en el país danero aún no se ha superado la gran dependencia petrolera. El país ahora sí está en condiciones para ese gran salto productivo, ese gran cambio productivo. En esta visión, la política social trabaja en conjunto con la económica, sin superponer el capital. Las transferencias monetarias apoyan otros objetivos de política pública y permiten una salida más estructural de la pobreza. Asimismo, en uno de los ejes del plan de gobierno de Lenín Moreno, Empleo para Todos, se considera el papel primordial del sector privado en la generación de trabajo. Una serie de incentivos tributarios para el sector privado, el tema del anticipo al impuesto a la renta, alrededor de 240 millones de dólares. Las empresas se queden con esos recursos, pero con la condición de generar empleo justamente enfocado en jóvenes. Esto versus una alternativa funcionalista que se muestra vulnerable ante las crisis económicas. Apostar todo al gran capital, que sean las grandes empresas, reducir impuestos, eliminar impuestos y dejar que las grandes empresas sean quienes promuevan, digamos, la producción y algún empleo. El ser humano y el desarrollo social son las piedras angulares del plan Toda una Vida. Estamos asumiendo un rol de un Estado social, de un Estado que se ocupa de las personas, de sus habitantes y que persigue el bienestar de la gente. Bajo este análisis, la ciudadanía debe seleccionar el espejo en el que desea reflejarse, considerando que somos dueños de nuestro propio destino, el cual ya tiene claros indicios por lo conseguido hasta el momento. César García, Ecuador TV. Momento de hacer nuestra primera pausa. Al regresar les contaremos que la justicia brasileña confirmó que hasta el 1 de junio no se dará a conocer ninguna lista pública sobre supuestos sobornos de Odebrecht. Ya volvemos. Manglar Alto es conocido por su desarrollo agrícola. Su puerto, su industria y su gente lo convirtieron en una zona altamente comercial. Manglar Alto era uno de los puertos principales en el siglo pasado, al comienzo del siglo pasado. Ecuador multicolor. Vivimos la interculturalidad de nuestro país. Hoy, 14:30. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia de hacer y de lanzar este disco? El Blasfemia nace del conflicto, ¿no? Así es, en una época de crisis, en esas que solo te queda o ir al psiquiatra, al psicólogo, empezar a trotar, hacer yoga, comer sano. Yo opté por lo único que sé hacer, que es como hacer rap. De Contrabando, jueves, 22 horas.
que las cosas que vienen, que topan, que forman, que pesan, que hacen que todo se aprenda, se hacen de ti, se hacen de ti. Si pudiera ilustrarlo de alguna manera, que haría un cielo tipo 6:30, con el sol cayendo y miles de estrellas, como tú sabes que vimos. Café TV, todos los sábados 7:30. Yo quisiera saber si te va a la brega, siempre comprar café. De regreso, como lo anunciamos, les contamos que la justicia brasileña confirmó que hasta el 1 de junio próximo no dará a conocer ningún nombre de funcionarios de los 11 países que supuestamente habrían recibido sobornos de la empresa Odebrecht. Lo publicado antes sería solamente una especulación. La politización de este caso llevó a que en febrero anterior en Brasilia se reunieron los fiscales de los 16 países involucrados en los supuestos actos de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. El pedido de los fiscales a su par de Brasil fue único, que se proporcione los nombres de los funcionarios quienes habrían recibido sobornos por parte de Odebrecht en sus respectivos países. Sin embargo, la respuesta de las autoridades judiciales fue tajante. No se dará a conocer ningún nombre hasta el 1 de junio de este año. La razón es simple, la justicia de Brasil llegó a un acuerdo de confidencialidad o cláusula de reserva con los 77 ejecutivos de la empresa quienes se encuentran detenidos. Dicho convenio tiene vigencia por más de 7 meses. Esta cláusula se la firmó en diciembre de 2016 y por ello hasta junio no se puede adelantar información alguna. El 13 de marzo anterior, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se pronunció en igual sentido, pues negó la entrega de los nombres de los funcionarios estatales a la senadora republicana Ileana Ros-Lehtinen, aduciendo que hay una investigación en curso y que la misma puede durar hasta un año. El gobierno nacional denunció que se trataba de una manipulación, pues la mencionada senadora solo pidió información sobre Ecuador y no de los otros países involucrados. Años atrás, Ileana Ros-Lehtinen recibió dinero para sus campañas electorales por parte de los hermanos Isaías Dazón, prófugos de la justicia ecuatoriana. El 20 de enero de este año, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Todd Chalman, manifestó que sí había total preocupación por parte de la Fiscalía de Ecuador por conocer los nombres de quienes están en la supuesta lista. Sin embargo, había que respetar los procesos legales estadounidenses. Inclusive el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, señaló que datos concernientes a su país tampoco se conocen. En definitiva, la presunta lista de Odebrecht ha sido utilizada políticamente en los 11 países en los cuales Odebrecht ha trabajado. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y Ecuador se ubica en el grupo de desarrollo humano alto, según el último índice de desarrollo humano efectuado por Naciones Unidas. Entre 2010 y 2015, nuestro país subió 7 puestos en el ranking. El Índice de Desarrollo Humano IDH es una medición compuesta por 3 factores principales: la longevidad, el nivel de vida y la educación de la persona. Basándose en estos datos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo emitió su informe anual, en el que señala que desde 1990 hasta 2015, el IDH ecuatoriano creció en un 15%. Lo que le consolida al país en un nivel de alto desarrollo humano. En 2015 se ubicó en el lugar 89 entre 188 países. Lo importante en términos de desarrollo humano y del índice es mirar la tendencia, mirar cómo va la evolución en el tiempo del índice, más que fijarse, digamos, la ubicación en el ranking. Hemos visto que dos de las noticias esperanzadoras de que en cuanto a la definición de políticas públicas y específicamente de políticas sociales, siempre tuvo un sur, que era que efectivamente generemos esas condiciones necesarias para el goce de esos derechos. El IDH de Ecuador está por encima del de Colombia y 2 puestos por debajo de Perú. La diferencia en términos del índice es mínima. En comparación con la región, este índice es menor al promedio, pero cuando se lo ajusta por desigualdad, lo supera. Se ubica en el grupo, digamos, donde ha habido mayores avances en términos de paridades, en términos de equidades de género. Y ese es el grupo número 1, de alta igualdad en el logro del desarrollo humano entre hombres y mujeres. Se resaltan las políticas públicas implementadas para el empoderamiento de las mujeres y el acceso al ámbito laboral. Los representantes de Naciones Unidas en el país destacan la necesidad de que el nuevo gobierno continúe con este trabajo. O sea, apoyar que los logros y las inversiones y los resultados obtenidos, especialmente en lo social, se mantengan y se incrementan. Olga Velasco, Ecuador TV.
a juicio de la periodista Cintia García, el entramado de empresas offshore creadas por Guillermo Lasso configurarían un supuesto delito de evasión tributaria. El candidato reiteró que sus inversiones son públicas y que están en nuestro país, en Ecuador, pese a que documentos de la Superintendencia de Compañías contradicen su aseveración. Es una investigación realizada por Cintia García para el periódico Página 12 de Argentina, de gran influencia en ese país y en la región. En el trabajo periodístico se describe como el ahora candidato presidencial por la alianza Creosuma, Guillermo Lasso, está asociado a 49 empresas en paraísos fiscales entre 1999 y 2002. Su fortuna pasó de 1 millón declarados a 31 millones de dólares, gracias a la especulación con los bonos emitidos tras el feriado bancario, el equivalente al corralito argentino, cita la investigación. La publicación dice que Guillermo Lasso habría constituido las empresas offshore meses antes de su primera participación política en las elecciones del año 2012, poniéndolas a nombre de familiares y allegados. Pero ¿cómo se da este entramado de salida de capitales a paraísos fiscales? El artículo en mención destaca que a marzo de 2011 el Banco de Guayaquil estaba integrado por la corporación MultiBG S.A., que a su vez tenía como principal accionista a Andean Investment Ltd., constituida en Islas Caimán. La publicación puntualiza en contexto que, en esos años, Guillermo Lasso era accionista con el 58% de Andean Investment, la empresa que fue creciendo gracias a la usura en compra de los certificados de depósito a los ecuatorianos, que fueron víctimas de esas políticas neoliberales. Como primicia que hemos encontrado un nuevo fideicomiso, que todavía estamos chequeando los datos, no estaría relacionado al Banco de Guayaquil, pero está a nombre de su hijo y de su nuera, ¿no? Recién nos llega ese material porque viajamos a Ecuador y quedaron cuestiones pendientes que nos está llegando la información. Cintia García afirma que esta metodología de fideicomisos y empresas en paraísos fiscales que van y vienen, está demostrando es que salen del país utilidades que vuelven a entrar como inversiones extranjeras, lavando impuestos. Vamos a revelar cómo Guillermo Lasso se vendió un banco a sí mismo, en una suerte de mamushka, ¿no? Como si la mamushka principal fuera Guillermo Lasso y adentro de esa mamushka de Guillermo Lasso hubiera otra empresa que sería Banisi, el banco en Panamá, y adentro de Banisi Holding, y adentro de Banisi Holding, Pietro. Asegura que la trampa radica en esto. Declaran como inversión extranjera algo que en realidad no lo es. El Banco de Guayaquil no paga el impuesto de salida de divisas porque lo hacen figurar como si fuera dinero extranjero con fideicomisos, que se vuelven offshore y los regresan una y otra vez. Mi patrimonio es público, está en el Ecuador y es público y todos los conocen y lo he trabajado. Sin embargo, documentos de la Superintendencia de Compañías revelan que las empresas siguen constituidas en paraísos fiscales. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. El congelamiento bancario de 1999 es calificado por los afectados como una estafa a los depositantes, pues perdieron el 90% de sus ahorros. El 11 de marzo de 1999, a 3 días de haberse decretado el feriado bancario, Yamil Mawad dispuso el congelamiento de todos los depósitos. Esta medida significó que los depósitos por un año en cuentas corrientes y de ahorros con más de $500 o 5 millones de sucres quedaron congelados, es decir, no podían ser retirados por ningún concepto. Yamil Mawad y su equipo económico justificaron la decisión aduciendo que el país tenía que salir de una hiperinflación. Los detractores de Mawad denunciaron que el congelamiento de depósitos fue una medida para salvar a los banqueros que quebraron y no al sistema financiero en general. Gracias a esta decisión, se habrían beneficiado todos los bancos. Ya en enero de 2000, el propio Mawad decretó la dolarización. 25.000 sucres equivalían a $1. Esta medida económica dio paso a que los ahorros de miles de personas o se pierdan en su totalidad o a su vez disminuyan. De los 40.000, dos, no puede ser. Me dieron a mí $2.000.
En el año 2007, Eduardo Valencia, integrante de la comisión que investigó la deuda pública, aseguró que todo el proceso del congelamiento de depósitos fue ilegal y que sí existieron actos colusorios. Además, afirmó que Mawad habría sido presionado por un grupo de personas, entre ellas Guillermo Lasso, su ex superministro de Economía y propietario del Banco de Guayaquil, para que tome la decisión de decretar el feriado bancario. Otro de los temas en los que, según Valencia, salieron beneficiados los banqueros privados fue el canje de los certificados de depósitos reprogramables, conocidos como CDRs. Valencia, en una entrevista a un medio escrito, aseguró: los adquirieron a menos del valor nominal, pero los utilizaban al 100% con la CFN. Al depositante le pagaban 40% y los bancos se quedaron con el 60%. Además, Eduardo Valencia calificó al canje de certificados de depósitos como un asalto a la CFN por parte de los bancos privados que no cerraron luego de la crisis bancaria. Uno de ellos fue el Banco de Guayaquil, de propiedad de Guillermo Lasso. Según el anexo del informe de la Comisión de la Deuda Pública, el Estado perdió 1.178 millones de dólares adicionales al entregado en el salvataje bancario. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Flor Cordero, una comerciante de Sucumbíos, denunció el supuesto uso doloso de varias de sus facturas por parte de dos empresas vinculadas a Álvaro y Esteban Páez Benalcázar, hermanos del aspirante a la vicepresidencia por Creo, Andrés Páez. Además, investiga una presunta defraudación al fisco por aproximadamente $2 millones. El Servicio de Rentas Internas investiga a las empresas Turbomotores, Turbigov y Seringen por una presunta defraudación tributaria que llegaría a los $2 millones. Compañías vinculadas a Esteban y Álvaro Páez Benalcázar. Los antes mencionados son hermanos del candidato a la vicepresidencia de la República, Andrés Páez Benalcázar. La semana anterior, la Fiscalía realizó una inspección a las oficinas de dichas empresas, que comparten el mismo domicilio localizado en la avenida Maldonado, al sur de Quito. Entre los documentos que fueron recabados por el Ministerio Público se encontró este cheque, que demostraría el pago del impuesto a la renta de una persona que habría sido afectada por Turbigov, empresa en la que Esteban Páez es su contador, al igual que en las otras dos compañías. El cheque era para Flor Cordero, una emprendedora de la provincia de Sucumbíos, quien se llevó la sorpresa de su vida cuando debió pagar impuestos por dos facturas millonarias de supuestos servicios que asegura nunca haber prestado. Y resulta que hay dos facturas con un valor muy alto de $200.000 y la otra de $260.000. Y salen a nombre de unas empresas Minoil y la otra Turbomotores de Gobernadores. Según la factura que supuestamente habría emitido Cordero, es por un valor de $296.000 y está a nombre de Turbigov. En la factura se describe que este monto es por el alquiler de una flota vehicular y por servicios adicionales. Sin embargo, en la base de datos del SRI, Cordero no registra ser propietaria de vehículos. La verdad, yo para esas empresas nunca trabajé, nunca las conocí, nunca hubo ninguna relación laboral. Flor Cordero presentó una denuncia en la Fiscalía de Sucumbíos. Sin embargo, días después fue contactada por representantes de Turbigov para supuestamente reparar sus gastos con la emisión del cheque antes mencionado. Se presentó llamando a mi abogado diciendo que quería contacto conmigo porque era representante de las dos empresas en la cual me estaban cobrando el valor muy alto. Según el Código Integral Penal, este tipo de delitos pueden ser sancionados hasta con 5 años de cárcel. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y en los últimos años en Ecuador se implementaron políticas que permitieron un adecuado desarrollo del país. Así lo asegura el catedrático del IAEN, Alex Valle, quien cuestiona las declaraciones de actores políticos de oposición que comparan a Ecuador con Venezuela. No es un problema de ganar una elección, es un problema de salvar al Ecuador de esta plaga socialista que nos puede llevar a Venezuela. No queremos que Ecuador se convierta en la segunda Venezuela. Ante estas afirmaciones de varios políticos de la derecha ecuatoriana, el docente del IAEN, Alex Valle, aclara que el discurso de la oposición es superficial y busca confundir al electorado. Dice que no hacen un análisis adecuado del contexto político, económico, social y cultural de Ecuador. Nosotros, gracias a la soberanía alimentaria, nosotros gracias a los sembríos, al desarrollo en la agricultura y que lo tenemos, digamos, a través de las comunidades, de los pueblos indígenas, muy difícilmente podemos en un momento dado tener una escasez de alimentos.
Valle menciona que a nuestra nación ingresan personas de países vecinos justamente por la calidad de vida. Dice además que tenemos una de las tasas de desempleo más bajas de la región. Recuerda que el país está entre las 5 naciones con mayor seguridad energética en el mundo. No tenemos un índice alto de criminalidad, ¿no? Algunas ciudades del Ecuador han sido más bien galardonadas a nivel internacional, ¿no? Por la seguridad, están dentro de las ciudades más seguras y eso ha fortalecido muchísimo la entrada de divisas. Características que la ciudadanía comparte. Aquí es un país bien productivo y siempre va a haber todo. Nosotros estamos demostrando al mundo entero de que estamos saliendo, ¿no? Y creo que debe ser un buen ejemplo para que otras naciones también lo tomen a consideración. A criterio del catedrático Valle, no hay comparación de un modelo político de desarrollo de un país con otro, debido a las condiciones en las que estos se desenvuelven. Estamos al borde de la segunda vuelta en las elecciones, entonces los candidatos, específicamente de la oposición, están utilizando como un discurso político, ¿no? El tratar de atemorizar hace que la ciudadanía reaccione. Olga Velasco, Ecuador TV. Al otro lado del mundo, a las selvas de Nepal, para unirme a la batalla fronteriza para tratar de salvar a una especie de rinoceronte poco común y en peligro de extinción, de ser masacrada por cazadores furtivos. Así que podemos morir en cualquier momento, amigos, pero la oportunidad de hacer algo real, de hacer la diferencia en el mundo, vaya, es hermoso. Hace que el riesgo, los militares nos apoyan y el miedo a lo desconocido. Hay que montar, pero con ritmo. Nat Geo nos trae Siguiendo Rinocerontes. Hoy, 20 horas. A veces hay que salir para ver otras cosas. Este domingo 2 de abril, el futuro del país está en sus manos. Y nuestra responsabilidad es informarle durante todo el día los pormenores de esta contienda electoral. Muy buenas tardes, aquí nuevamente con ustedes. Ecuador vive en democracia. Este domingo 2 de abril. El escritor y poeta argentino Mempo Giardinelli, junto al sociólogo ecuatoriano Hernán Reyes, analizan la coyuntura social y política de cara a las elecciones presidenciales próximas, en un nuevo programa de Palabra Suelta, este miércoles 22 horas. Regresamos con más información. La presidenta de la Corporación Financiera Nacional realizó visitas a las empresas atuneras Ideal y Marbeliza en Manta para constatar el crecimiento de este sector productivo gracias a las líneas de crédito otorgadas por el gobierno a través de la CFN. La economía de Manabí se caracteriza por la pesca. El 70% de pesca en Manta es artesanal y tras la tragedia del pasado 16 de abril, el sector atunero logró recuperarse gracias al apoyo del Estado a través de los créditos de la Corporación Financiera Nacional CFN. Conservas Ideal, exportadora 100% de atún en Manta, es una de las empresas que logró mantenerse gracias a estos créditos. Rodrigo Agudo, gerente general de esta empresa, expresa que gracias a estos créditos han podido incrementar la producción y recuperar sus barcos, con lo que han podido aumentar de 50 toneladas a 80 de producción. Después del terremoto que tuvimos aquí en Manta, pues se puso muy difícil las situaciones. Comenzamos recién a retomar las cosas, muchas partes de la empresa quedaron inhabilitadas, pero gracias a estos créditos se volvió a estandarizar todo y a funcionar. Desde el terremoto del 16 de abril, la CFN ha entregado 80 millones de créditos para Manabí, lo que ha generado más de 3.000 nuevos empleos. María Soledad Barrera, presidenta de la Corporación Financiera Nacional, expresa que las líneas de crédito flexibles para las zonas más afectadas del terremoto han sido parte de las medidas financieras del gobierno a favor de los sectores productivos, donde se muestra de forma clara el apoyo brindado por el gobierno al desarrollo del sector atunero manabita. Sigue vigente esta línea de crédito, es una línea de crédito que permite financiamiento de hasta 10 años, tiene un periodo de gracia de hasta 2 años y también podemos financiar el 100% en el caso del crédito. Por ejemplo, si ustedes o cualquier empresa tenía una afectación o quería hacer
una nueva inversión, una ampliación o capital de trabajo, le dábamos el 100% del monto requerido, y para empresas nuevas que quisieran colocar sus recursos tanto en Manabí como en Esmeraldas, hasta el 90% podía ser financiado a largo plazo. La flexibilización de las líneas de crédito por parte de la Corporación Financiera Nacional a las zonas más afectadas del terremoto son parte de las medidas financieras a favor de los sectores productivos, donde se muestra de forma clara el apoyo brindado por el gobierno al desarrollo del sector atunero en Manabí. El apoyo financiero que hemos tenido de la CFN en octubre ha ayudado mucho a la inyección de capital para compra de recursos, materia prima o beneficios de importación para reducir costos y seguir con las exportaciones, incrementar el volumen de exportaciones. Durante los 10 años de este gobierno, la Corporación Financiera Nacional ha entregado 420 millones de dólares en la provincia de Manabí, asignados en créditos para todos los sectores productivos. En Manta, con cámaras de José Luis Rodríguez, Mariuxi Mosquera, Ecuador TV. Y el gremio de los maestros en Argentina iniciaron este martes un paro nacional de 48 horas que va a finalizar este miércoles con una marcha federal en los exteriores de la Casa de Gobierno. Las organizaciones sociales reclaman al presidente Mauricio Macri la convocatoria a una paritaria nacional que va a establecer una tasa salarial mínima para todos los docentes del país. Los movimientos sindicales también se unieron a esta marcha en rechazo a las políticas económicas impulsadas por el Ejecutivo. Y el gobierno estadounidense prohibió desde hoy a los pasajeros que viajen en vuelos desde 10 aeropuertos en Oriente Próximo y Norte de África llevar en la cabina de la aeronave aparatos electrónicos. Los dispositivos tendrán que viajar en la bodega del avión dentro de la maleta facturada del pasajero. La restricción responde a una presunta amenaza terrorista e incluye aparatos como un ordenador portátil, una tablet o una cámara de fotos, pero quedan excluidos teléfonos móviles y determinados artefactos médicos. La medida solamente afecta a aerolíneas extranjeras que vuelan desde 8 países de mayoría musulmana: Egipto, Turquía, Kuwait, Qatar, Marruecos, Jordania, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Y Bolivia, el gobierno de Bolivia presentó los argumentos en la demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para contar con un acceso al mar. Los sectores sociales en La Paz se movilizaron en respaldo a este reclamo al que califican de soberano. El presidente Evo Morales confía en La Haya para la demanda marítima. Y bien, así finalizamos. Muchísimas gracias por su compañía. Pasen bien. Recuerden, 7 de la noche, más noticias.